que se caracteriza porque va desde el cuello hasta la cavidad abdominal, lo cual contiene a los órganos cardiorrespiratorios, el corazón y los pulmones, y los demás órganos, estructuras mediastinales. Límites del tórax. Presenta como límite superior el borde inferior de la abertura torácica superior y como límite inferior presenta el borde superior del músculo diafragma, músculo que tiene forma de cúpula y lo divide de la cavidad abdominal. Si hablamos de su conformación ósea, de anterior a posterior, podemos hablar que en la línea media presenta el esternón, que es un hueso plano. A sus laterales encontramos los cartílagos costales y 24 costillas, 12 de cada lado, que se articulan en la parte posterior con las vértebras torácicas que se extienden desde T1 hasta T2. La principal estructura que contiene el tórax es la caja torácica. La caja torácica se caracteriza porque ella va a recubrir y va a proteger a la cavidad torácica. La cavidad torácica se divide en tres estructuras: el mediastino y las cavidades pleurales. Las cavidades pleurales se caracterizan porque presentan al pulmón derecho y al izquierdo, los cuales se encuentran revestidos por la pleura visceral y la pleura parietal. El mediastino es un compartimiento central que se encuentra alojado entre las dos cavidades pleurales, el cual contiene estructuras como el corazón, grandes vasos como la aorta, las venas cava superior e inferior, contiene la tráquea, el esófago y estructuras nerviosas y linfáticas importantes. Ahora bien, ¿qué es el dolor torácico? El dolor torácico es una sensación de disconfort ubicado entre la base del cuello y el diafragma. Ok, para poder hablar de lo que es la fisiopatología del dolor, primero tenemos que hacer un breve repaso en lo que son las vías del dolor, ya sea la vía espinotalámica como la vía palenoespinotalámica. Entre sus características tenemos que la vía espinotalámica transmite un dolor de tipo mecánico y térmico, por lo cual es agudo, mientras que en la vía espinotalámica es un dolor de tipo sordo y crónico. Ambas llegan a las láminas de Rexen. Esta llega a la 1, mientras que la espinotalámica llega a la lámina 2 y 3. Ambas se transmiten mediante el sistema anterolateral. Algunas fibras llegan al tallo, a la formación reticular del tallo encefálico, mientras que en la vía palenoespinotalámica estas llegan a la formación reticular del tallo encefálico, como también al techo del mesencéfalo y a la sustancia periaqueductal. Cada una presenta un neurotransmisor, como por ejemplo en la vía espinotalámica el neurotransmisor es el glutamato, mientras que en la vía palenoespinotalámica es la sustancia P. Las fibras de la vía espinotalámica son fibras de tipo C, mientras las fibras de la vía espinotalámica son fibras de tipo A o delta, mientras que la vía de la vía palenoespinotalámica son fibras de tipo C. El dolor de la vía espinotalámica es un dolor de tipo agudo y muy localizado, mientras que el de la vía paleoespinotalámica es un dolor de tipo difuso y es crónico. Antes de hablar de lo que es como tal la fisiopatología del dolor, de la fisiopatología del dolor torácico, debemos conocer lo que son los conceptos anatomofisiopatológicos muy importantes, como por ejemplo que el pulmón y la pleura visceral no poseen terminaciones nerviosas que reciben el dolor. Ustedes se preguntarán por qué ocurre esto. Bueno, ocurre porque lo que es el pulmón y la pleura visceral están inervados por el sistema nervioso autónomo y no cuentan con terminaciones nerviosas. También tenemos que las fibras nerviosas de la pleura parietal y el esófago se proyectan desde los segmentos de C7 a T12. Mientras que las fibras de la pleura diafragmática se proyectan de los segmentos de C3 a C4 a través del nervio frénico. Así que por lo tanto, los dolores de tipo pleural se pueden irradiar a base de cuello y hombro. También tenemos que las terminaciones nerviosas del corazón, ellas van de los segmentos de T1 a T4 o incluso hasta T5, lo que podría explicarse por qué el dolor se irradia hacia el brazo izquierdo y hacia el hombro. En conjunto, por ello, estructuras como lo es la aorta, como es la arteria pulmonar, como lo es el esófago, a menudo sus dolores se pueden confundir con lo que es, un ejemplo, el infarto agudo del miocardio. Ok, para el origen del dolor torácico se clasifica en dos: el visceral y el somático superficial. En el visceral tenemos que es un dolor que se difiere, pues, se diferencia del dolor somático superficial primeramente en que en las lesiones que son muy localizadas en la víscera rara vez producen un dolor muy intenso. ¿Cuáles son sus causas? Bueno, cualquier tipo de estímulo que exista las terminaciones difusas
de las vísceras intratorácicas pueden provocarlo, como por ejemplo podría ser la isquemia de tejidos, las lesiones químicas, los espasmos de músculo liso, la dilatación excesiva y el estiramiento del tejido conectivo circundante. ¿Cuál es su transmisión? Como bien ya dije, es dado por las fibras de tipo C, lo cual nos dice que es un dolor de tipo crónico, es continuo y limitante. Entre sus características tenemos que las fibras nociceptivas de la vía visceral, ¿cómo explicarlo? Lo que es el esófago, corazón, la pleura, todas esas estructuras van a tener un dolor muy poco localizado y difícil de describir. En su localización, es a través de la vía visceral, se transmite a través de la vía visceral y se localiza en las fibras de los nervios autónomos. Luego tenemos el dolor somático superficial, que como su nombre lo dice, es superficial. Pues. En su definición, se origina en la piel y en las estructuras musculoesqueléticas. Entre sus características, tenemos que es un dolor de tipo quemante, se exacerba con los movimientos y es de tipo agudo. En su transmisión, él se da a través de los nervios raquídeo-locales, es decir, que en donde esté la lesión va a estar el dolor. Unos ejemplos de dolor somático superficial vendría siendo la costocondritis, el herpes zóster, las fracturas costales, la distensión muscular y el esfuerzo muscular. Luego tenemos el dolor referido. Como su nombre lo dice, es aquel dolor al cual el paciente refiere, mas no es en donde se origina. ¿Por qué es importancia? Bueno, ¿por qué es importante? Porque es crucial para el diagnóstico clínico, debido a que ante muchas dolencias intratorácicas, el dolor referido va a ser el único signo clínico. Un ejemplo de dolor referido vendría siendo el ejemplo del infarto al miocardio, el infarto agudo de miocardio, en el cual sus fibras se generan de los segmentos C3 a T5, los cuales se van a irradiar a base del hombro, a la región subesternal, lo que es el pectoral, la parte posterior del trapecio, todo eso. En su mecanismo, se da, primero ocurre que las fibras del dolor van a hacer sinapsis con la médula espinal. Al hacer sinapsis con la médula espinal, envían su terminación nerviosa la señal a las neuronas del segundo orden, las cuales se comparten en conjunto con la piel. Por lo tanto, la persona percibe e interpreta el dolor como si fuese en la piel. Luego tenemos que, para culminar, que en la percepción y la interpretación del dolor, ella lo que nos dice es que muchos pacientes refieren un dolor muy agudo ante patologías ante enfermedades, las cuales no producen un dolor tan fuerte. Como bien aquí leemos, que por lo tanto la intensidad del dolor, que es siempre sinónimo de enfermedad, la intensidad del dolor no siempre va a ser un sinónimo de enfermedad severa. Yo les voy a hablar sobre la semiología del dolor torácico. El dolor torácico es uno de los síntomas más desafiantes de la medicina. No es solo una molestia. Es un motivo de consulta que con mayor frecuencia nos obliga a pensar en una emergencia vital. Su importancia radica en la necesidad de descartar rápidamente un síndrome coronario agudo, una disección aórtica y un tromboembolismo pulmonar. Para lograr esta diferenciación, es necesario utilizar la semiología, ya que será nuestra herramienta fundamental. Debemos tener en mente una regla. Consideraremos a todo paciente con dolor torácico recidivante como portador de una cardiopatía isquémica, mientras no se demuestre lo contrario, especialmente si presenta factores de riesgo tales como el tabaquismo, la obesidad, hipertensión, entre otros. La anamnesis será la piedra angular de nuestro diagnóstico. Si el dolor no es fulminante, la anamnesis será el primer paso. Debemos utilizar el método tradicional y utilizar los 7 aspectos semiológicos que observamos acá para lograr la diferenciación, que están enfocados en diferenciar las causas cardiovasculares. Como podemos notar, acá ya están desglosados los aspectos. Empecemos con la aparición. Debemos pesquisar la información de cuándo comenzó, si fue gradual o súbito, cuánto duró y qué lo desencadenó. En cuanto a la localización y la irradiación, podemos pesquisar esta información juntas, ya que ambos están correlacionados. Debemos preguntarle al paciente dónde se localiza el dolor exactamente, si es posible que él mismo lo ubique, y además si el dolor se extiende a otra zona del cuerpo, tal como el cuello, los hombros, la mandíbula, la espalda y los brazos, especialmente el izquierdo. Esos son los sitios donde más énfasis hacen los pacientes
cuando padecen dolor torácico. Carácter y concomitantes. Debemos preguntarle al paciente cómo es el dolor, ya sea tipo opresivo, desgarrador, punzante, urente o sordo. Debemos preguntarle también si es superficial o profundo y además si presenta síntomas acompañantes tales como sudoración, palidez, tos, disnea, disfagia, síncope, presíncope, entre otros. Con respecto a la intensidad, determinaremos la intensidad con ayuda de la escala visual analógica o la escala EVA, como mayormente la conocemos. Debemos decirle al paciente que ubique su dolor entre una escala del 1 al 10. Cabe destacar que no siempre la intensidad se correlaciona con la gravedad. Por ejemplo, en una disección aórtica, el dolor suele ser agudo desde el inicio. En la escala representa el número 9. Para finalizar con la anamnesis, los atenuantes y los agravantes, debemos preguntarle al paciente si hay algo particular que alivie o empeore el dolor. Además, si hay algo en particular que le parece a él que lo causa. Además de preguntar si movimientos, posiciones, respiraciones, postura y alimentos particulares aminoran o empeoran la situación. Ok, con respecto a la exploración física es el complemento decisivo y crucial que nos ayudará a terminar de sacar nuestro análisis con respecto a lo que está padeciendo nuestro paciente. Debemos ser sistemáticos y buscar los signos vitales: frecuencia cardíaca, presión arterial y pulso. Con esto estamos buscando hallar taquipnea, fiebre, taquicardia, también hipertensión o hipotensión. Además, debemos analizar la apariencia general de nuestro paciente, si presenta palidez, diaforesis, disculpen, y además fases de angustia. Los puntos focales de nuestra exploración física van a ser en el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Como ya les mencioné primeramente, el pulso y la presión arterial serán lo primero que evaluaremos. En un dolor agudo debemos tomar la presión en ambos brazos. Una diferencia de presión es un signo fuerte de una disección aórtica. Por lo tanto, debemos estar muy pendientes de eso. Con respecto a la inspección, debemos observar el patrón respiratorio. Además, se inspecciona el tórax en cuanto a expansión asimétrica y la utilización de los músculos accesorios. La auscultación cardíaca. Buscamos soplos, chasquidos o galope R3, R4, que es un signo de patología grave, que sugiere la patología grave. Un dato interesante es que el flote pericárdico, del cual mencionará mi compañero Osvaldo, es patognomónico de la pericarditis. Para los que no sepan qué es patognomónico, es que es un signo propio, particular de una enfermedad. Es decir, que si estamos en presencia ante ese signo, podemos deducir más fácil y llegar a la conclusión de que ese paciente está padeciendo dicha enfermedad. La auscultación pulmonar. Se realiza la auscultación pulmonar en busca de roce pleural, estertores, roncos, sibilancia o ruidos respiratorios que nos orienten a causas pulmonares. Y ya por último, la palpación. Se palpa en busca de elevaciones, temblores, palpitaciones, masas o sensibilidad abdominal. Buscamos la reproducción del dolor al palpar, como pueden observar en la imagen, la parrilla costal o caja torácica, como mayormente la conocemos. Esto es un signo clave de un origen musculoesquelético, como en el caso de la costocondritis, lo que nos aleja de un diagnóstico de emergencia cardíaca. Ya para concluir, el dolor torácico es un desafío diagnóstico que nos exige una respuesta rápida. La diferencia entre un diagnóstico que no es grave y una emergencia radica en la calidad de nuestra semiología. Les dejo este mensaje final. Un abordaje sistemático y meticuloso donde la anamnesis exhaustiva es el punto clave y la exploración física nos aporta los signos de alarma, tales como el galope, los soplos, lo que ya les mencioné, es lo que nos permite como médicos tomar decisiones rápidas y precisas que pueden salvar literalmente la vida del paciente. Gracias. Ahora a continuación le vamos a hablar sobre las causas y los tipos de dolor torácico. El primero de esta lista engloba al dolor torácico de origen cardiovascular, donde vamos a exponer la angina de pecho, ya sea inestable o estable, el infarto del miocardio, la pericarditis y la disección aórtica.
Empezamos con la angina de pecho, que cuando se presenta una lesión o una isquemia del miocardio, ese dolor torácico que aparece se denomina angina de pecho. La isquemia del miocardio es cuando no llega ese aporte suficiente al oxígeno, por lo tanto al corazón, por lo tanto no puede cumplir correctamente sus requerimientos metabólicos. Y la causa principal es la obstrucción de las arterias coronarias por la aterosclerosis. La angina típica es un dolor de aparición gradual, sin embargo, cuando muy intenso o su acme o el punto de máxima intensidad puede alcanzarse en pocos segundos. La localización es retroexternal y presenta irradiación hacia hombro y brazos izquierdos. Sin embargo, también se puede irradiar hacia la parte interna de ambos brazos, de los hombros, del antebrazo y de las muñecas, e inclusive hacia la región epigástrica, base del cuello y mandíbula. Luego seguimos con el carácter, ya que el paciente describe que esto es un dolor opresivo, similar a un ardor, a una indigestión, que siente pesadez o es constrictivo. La intensidad es variable, sin embargo, es mucho mayor cuando se presenta la angina inestable. En relación a los agravantes y aliviantes, depende mucho del tipo de angina. Sin embargo, estos son desencadenados por cualquier presión fisiológica o psicológica que provoque taquicardia. Para poder diferenciar entre una angina estable e inestable, nos vamos a detener en sus desencadenantes y aliviantes y también en la duración, ya que la angina estable se describe como un dolor el cual aparece en el esfuerzo, en presencia de frío o una tensión emocional, un estrés psicológico. Sin embargo, desaparece con el reposo. Inclusive, el paciente explica que es un dolor ya conocido por él, es predecible y no cambia, a diferencia de la angina inestable, que es un dolor nuevo, que es cambiante, que es impredecible, debido a que este dolor se presenta con una actividad o con un esfuerzo físico, pero leve, e inclusive se puede presentar en reposo. Luego seguimos con la duración, que es otro parámetro que nos ayuda a distinguir entre estas, debido a que la angina estable presenta una corta duración, aproximadamente menos de 2 minutos, un máximo de 10 minutos, a diferencia de la angina inestable, la cual se mantiene en un rango mayor entre 10 a 20 minutos. Son síntomas asociados la disnea, náuseas y vómitos, mareo, diaforesis, eructos, taquicardia y palpitaciones. Los eructos son muy frecuentes y esto se debe a una aerofagia con síntoma inconsciente que realiza el paciente en estos momentos de ansiedad. Las náuseas y los vómitos nos orientan a que hay una necrosis de la cara diafragmática del corazón, cosa que también toma mucha relevancia en el infarto del miocardio. Esto se debe a una irritación del nervio vago o neumogástrico. La disnea es un síntoma que aparece en simultáneo con la angina de pecho o con el dolor, y además puede ser un síntoma que enmascara este último, debido a que el paciente cree que esa presión que siente en el pecho es a causa de esta dificultad respiratoria. Y otra cosa muy importante que también quiero hacerles énfasis es que no siempre se puede presentar el dolor, sino que el paciente siente como una sensación de plenitud, como una indigestión en esa área epigástrica. Por lo tanto, toma mucha importancia o relevancia la siguiente reflexión de: si tu paciente se queja del estómago, examina también su corazón, y si se queja del corazón, examina también su estómago, cosa que también toma relevancia en el infarto del miocardio, el cual es el siguiente punto, que cuando esa isquemia miocárdica es extremadamente grave y muy duradera, de aproximadamente unos 20 minutos, se produce una lesión celular irreversible, produciendo de esa forma el infarto del miocardio, el cual es un dolor que se presenta de forma súbita, debido a que su intensidad es mucho mayor en comparación con las anginas. La localización e irradiación siguen siendo muy similares a las anteriores, siendo localizado en la región retroexternal y se irradia hacia hombro y brazos izquierdos, región epigástrica, base del cuello y mandíbula. El carácter mayormente es opresivo, sin embargo es tan fuerte que inmoviliza u obliga al paciente a movilizarse en busca de alivio. La intensidad, como mencioné anteriormente, es mayor a las anginas de pecho. Y en relación a sus agravantes y aliviantes, aunque este es un dolor que principalmente aparece en el reposo, cuando este aparece al esfuerzo físico, ya sea leve o moderado, no desaparece cuando detenemos dicho esfuerzo. Por lo tanto, no presenta aliviantes al movimiento, ni con el reposo.
La duración es un parámetro que nos puede también ayudar en el diagnóstico, aunque presenta una duración variable, por lo general dura más de 30 minutos. Inclusive el Harrison expone que puede llegar a durar días y ser episódico. Son acompañantes la sudoración fría, náuseas y vómitos, mareo, ansiedad y, muy importante, la sensación inminente de muerte, ya que el paciente lo describe de esa manera, dice: siento que me voy a morir. A la exploración física, vemos cómo el paciente presenta gestos de dolor intenso, se encuentra pálido, diaforético, presenta taquicardia, la presión arterial puede estar elevada o disminuida y, muy importante, la presencia de un tercer y cuarto ruido cardíaco. Luego seguimos con la pericarditis, que la pericarditis no es más que la inflamación del pericardio, esa hoja que recubre el corazón. Es un dolor que aparece de forma lenta y progresiva. Sin embargo, cuando su intensidad aumenta, puede llegar a ser brusca. La localización sigue siendo retroesternal. En relación a la irradiación, se irradia hacia hombro y cuello, e inclusive hacia abdomen y la espalda. El carácter es urente, el paciente lo describe como si siente algo que lo estuviese quemando, lancinante, opresivo o constrictivo. Sin embargo, es importante mencionar, como ya yo lo había dicho antes, que la hoja visceral y gran parte de la hoja parietal del pericardio son muy sensibles al dolor. Por lo tanto, se le otorga que ese dolor torácico ocasionado por la pericarditis es a causa de una inflamación subyacente a la pleura. Por lo tanto, también se le puede describir como un dolor pleurítico, el cual aumenta con las respiraciones y se acentúa con la tos. También su intensidad es variable, llegando a ser muy acentuada, y en relación a los agravantes y aliviantes, es muy específico que este dolor suele empeorar en decúbito supino y se alivia al incorporarse y echarse hacia adelante. La duración puede ser horas o días y los signos y síntomas asociados principalmente la fiebre, ya que es un proceso infeccioso principalmente de causa viral. Patognomónico encontramos el roce pericárdico y también puede ser presente la disnea y la taquicardia. Luego seguimos con la disección aórtica, que la disección aórtica es cuando se rompe la capa íntima de la aorta, por lo tanto es desplazada esa capa media y se crea una luz falsa. Es un dolor muy fuerte de aparición súbita, localizado en la región retroesternal. Muy característico de este dolor, su irradiación, ya que al iniciar en la región retroesternal, esto nos indica que se encuentra lesionada la aorta suprasigmoidea. Este dolor puede avanzar hacia cuello y espalda, situándose entre los omóplatos, y nos dice que hay un compromiso mayor de la aorta, y al cabo de unas horas puede llegar a la región lumbar, y esto nos indica que la aorta abdominal se encuentra también comprometida. El carácter, el paciente lo describe como una sensación de desgarro o de rotura, de intensidad elevada, es la más alta de todas. Inclusive el paciente, si uno le dice de la escala de 1 a 10 cuánto describe su dolor, él dice 9, 10 o inclusive hasta más. Los agravantes aliviantes no presentan aliviantes, sin embargo aumenta con los esfuerzos musculares intensos. La duración puede llegar a ser horas o días y los signos y síntomas asociados son síncope, insuficiencia valvular aórtica, desaparición de los pulsos, taquicardia, paraplegia y coma. Y ahora, para culminar mi punto, le voy a hablar de unas características diferenciales para la redundancia, diferenciar cada una de estas causas que les acabo de decir, donde es importante que la angina estable aparece en el esfuerzo y desaparece con el reposo, un dolor que ya conoce el paciente, es un dolor que no cambia, además una corta duración de solo 2 a 10 minutos, a diferencia de la angina inestable en infarto del miocardio. Estos se relacionan en que aparecen en el reposo y no presentan aliviantes. Un carácter diferencial podría ser la duración, ya que la angina inestable llega de 10 a 20 minutos, sin embargo el infarto del miocardio es más prolongado, llegando a durar más de 30 minutos e inclusive días, y tenemos la presencia de un tercer y cuarto ruido cardíaco. La pericarditis agrava el decúbito supino, alivia al sentarse e inclinarse hacia adelante, empeora con los movimientos respiratorios al ser un dolor tipo pleurítico, que ya, como les mencioné, guarda relación con la pleura, y muy importante, fiebre y roce pericárdico, fiebre por un proceso infeccioso. Y por último, la disección aórtica, la cual es la más intensa de todas, provocando inclusive el colapso del paciente, y súper característico es su desplazamiento progresivo,
hacia atrás y hacia abajo. Gracias. Continuando con las causas del dolor torácico, hablaremos ahora de origen respiratorio, como lo pueden ser las enfermedades pleurales, el neumotórax, las enfermedades traqueobronquiales y la embolia pulmonar. Aquí es importante recordar lo que mencionó Diego y lo que mencionó también Osvaldo, es que ni el pulmón ni la pleura visceral tienen terminaciones sensibles al dolor, sino que solamente la pleura parietal. Y es importante ya que la mayoría de los dolores torácicos de origen respiratorio son a causa de un compromiso, o sea, de un contacto sobre la pleura parietal y ocasionando el dolor. Hablando de las enfermedades de la pleura, tenemos la pleuritis, que consiste en una inflamación de estas ocasionando un choque y así provocando el dolor. Tenemos el derrame pleural, que como bien sabemos es la acumulación de líquido excesiva en el espacio pleural, provocando el dolor. Esto es debido a un desequilibrio entre la producción de líquido y la reabsorción de líquido. Y los mesoteliomas. Los mesoteliomas son tumores que se originan en las células que recubren las cavidades pleurales, provocando así un dolor. ¿Cuáles son sus características? Tenemos que hay aparición súbita, en el caso de las pleuritis, del derrame pleural. En el caso de los mesoteliomas suele ser más progresivo. Es localizado en la región lateral del tórax, suele ser intermitente. En el caso de las pleuritis y los derrames pleurales. Pero en los mesoteliomas suele ser más progresivo y difuso. Puede ser local en el sitio donde ocurre la lesión o bien irradiarse hacia el hombro y cuello si la lesión ocurre en la parte central de la pleura diafragmática. Es de carácter punzante, el paciente lo puede describir como si está sintiendo una puñalada en la región lateral, suele ser de intensidad moderada o elevada y es característico que empeora al tener respiraciones profundas, al toser o realizar algún movimiento. En el caso del derrame pleural, alivia al acostarse del lado del derrame, ya que el líquido va a disminuir su presión al acostarse sobre, va a disminuir la presión del líquido sobre la pleura parietal al acostarse. Suele tener una duración de días a semanas y los síntomas y signos que podemos encontrar son la disnea, tos y en el examen físico, en la inspección, asimetría en la expansión, en la ocultación, roce pleural en el caso de la pleuritis. En el caso del derrame pleural no vamos a escuchar nada debido al líquido que se encuentra allí. En la palpación el frémito va a estar ausente y en la percusión vamos a encontrar matidez en el caso de los derrames pleurales. Neumotórax. Si bien recordamos de patología, de la clase de patología, el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural y así va a provocar un dolor. Es de aparición súbita, se localiza en la región lateral del tórax, se suele irradiar hacia el hombro del mismo lado, hacia la espalda o la región anterior del tórax. Es de carácter punzante, de intensidad elevada. Estos pacientes no suelen tener alivio con nada, sino que más bien van a empeorar al movimiento o a tener respiraciones profundas. También suele durar de días a semanas, podemos encontrar síntomas y signos asociados como son la disnea. En el examen físico podemos encontrar asimetría en la expansión, frémito ausente y a diferencia del derrame pleural podemos encontrar resonancias en la percusión. Las enfermedades traqueobronquiales, como por ejemplo pueden ser la bronquitis, que consiste en la inflamación y la presión sobre las paredes bronquiales, lo que puede ocasionar una molestia por parte del paciente. Suele ser de aparición lenta, localizada en la región retroesternal, de carácter urente y en algunos casos puede ser opresivo, de intensidad leve a moderada y suele empeorar con la tos, es lo más característico. Puede durar de horas a días y como ya les mencioné, los síntomas asociados son la tos, fiebre y en el examen físico, a la hora de ocultar al paciente, podemos tener presencia de broncos. Embolia pulmonar. Si bien recordamos, es
la obstrucción de la arteria pulmonar o algunas de sus ramas, ocasionando una disminución de flujo sanguíneo y así poder provocar un infarto pulmonar que podría afectar la pleura. Esto ocurre más que todo en los 44% de los casos. Suele ser de aparición súbita, ubicado en la región lateral, podría irradiarse hacia el hombro o el cuello. Es punzante, de carácter opresivo en algunos casos, intensidad moderada y pues, suele empeorar con el movimiento. Dura de días a semanas y los síntomas y signos que podemos encontrar son la taquipnea, la taquicardia, hipotensión arterial y aumento del componente P2. ¿Qué es el aumento del componente P2? El P2 corresponde a la parte pulmonar del segundo ruido cardíaco. Al cierre de la válvula pulmonar se puede encontrar aumentada por la hipertensión pulmonar de la embolia pulmonar. Estos dos últimos son ocurrir en casos ya más graves de embolia pulmonar. Y las características para que las sepan diferenciar tenemos en las enfermedades pleurales, como en el caso del derrame pleural, suele aliviarse al acostarse y en la percusión podemos encontrar matidez. El neumotórax no suele tener aliviantes y en la percusión va a haber resonancias. Las enfermedades tracobronquiales suelen ser más leves y en la auscultación podemos presenciar bronquios. Y por último, la embolia pulmonar, podemos encontrar el aumento del componente P2, como ya se lo mencioné anteriormente. Continuamos con dolor torácico de origen digestivo y las causas más frecuentes que son el reflujo gastroesofágico y úlcera pélvica. Iniciamos con el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico, sea por la producción excesiva de ácido por parte del estómago, espasmos esofágicos, lesiones en el esófago o obstrucción del mismo, produce un dolor, un tipo de dolor torácico que puede ser incluso indistinguible del dolor de origen miocárdico. Y esto se debe a que el paciente lo percibe como conflictivo, como opresivo. En la mayoría de los casos tiene una aparición súbita, una aparición aguda, es localizado en la región retroesternal. Se irradia si se presenta un síntoma patológico del reflujo gastroesofágico, que es la regurgitación ácida, que se lo explicaré más adelante. Se puede irradiar a cuello. Carácter, como anteriormente les mencioné, puede ser quemante, es opresivo, tiene una intensidad variable, puede ser confundido por su duración con la angina del pecho. Entre los atenuantes y aliviantes, los más comunes son los atenuantes, las comidas como cítricos, gaseosas, café, grasas. Los aliviantes pueden ser medicamentos antiácidos, pueden ser alimentos alcalinos en algunos casos. La duración es menor y la duración, aunque no lo crean, es muy importante para ser diferenciado de la úlcera péptica, por ejemplo. Es importante conocer las características que acompañan el reflujo gastroesofágico. Y entre ellas son la pirosis retroesternal, que es la famosa ardor en la boca del estómago. También tenemos la regurgitación ácida, y esto se produce porque si conocemos fisiología, hay una alteración del esfínter esofágico superior, lo que hace que el ácido que se encuentra, o se debería encontrar en el estómago, llegue hasta la orofaringe, produciendo una sensación de ardor en la garganta y una sensación quemante retroesternal de carácter de localización retroesternal. Y la disfagia. Otros atenuantes que se me olvidó mencionar es que el aumento puede ser mayor el dolor con el aumento de la presión interabdominal, cuando el paciente vomita múltiples veces, con el exceso de alcohol, cuando se encuentra en posición de cúbito supino, acostado, y el ejercicio físico. Puede aumentarse con el ejercicio físico, a diferencia de la úlcera péptica, que no se relaciona con el ejercicio físico. Úlcera péptica. La úlcera péptica, una característica muy importante es que se presenta en un ritmo horario, es decir, después de la ingesta de alimentos, en la mayoría de los casos, 1 a 3 horas después de la ingesta de alimentos. La mayoría de los pacientes, el 50-90% de los pacientes, tienen incidencia nocturna, aparece en las noches, aunque se presentan crisis durante el día. Se localiza en la región subesternal, epigástrica o región infradiafragmática. Tiene una irradiación
puede tener una irradiación hacia toda la pared torácica, pero esto puede ser también variable porque en caso de que la úlcera sea perforante, este dolor no es muy intenso y de hecho cuando se le pregunta al paciente qué siente, no sabe localizar el dolor, no tiene una localización específica. Luego tenemos el carácter esquemante, que la intensidad es variable porque esta enfermedad puede tener periodos recidivantes, es decir, es una enfermedad que es crónica, puede tener mucho tiempo, con síntomas, con periodos libres de síntomas, pueden durar días, pueden durar semanas, se acompaña de pérdida de peso, en algunos casos la anorexia. Los agravantes y los alimentos muy parecidos al reflujo gastroesofágico, en algunos casos los alimentos alcalinos y los antiácidos. Como antes les mencioné, si la úlcera es perforante o es bastante grave, nada de esto va a aliviar el dolor. Okay. El dolor es bastante prolongado, el reflujo gastroesofágico les mencioné que el dolor era de 1 hora aproximadamente, la úlcera péptica puede ser de varias horas, bastante intenso. El dolor torácico de origen neuromuscular, tenemos los síndromes consternales y costales y el dolor de origen herpético, producido por los síndromes costales y consternales son la causa más frecuente de dolor de origen musculoesquelético. La mayoría de los pacientes refieren este dolor como un dolor profundo que dura mucho tiempo, bastante intenso, que inicia, tiene un inicio brusco, se localiza en la región costal o retroesternal, que puede ocupar gran parte de la caja torácica, se irradia a toda la pared torácica y este dolor tiene una característica muy evidente que puede ser, es que se presenta con esfuerzo físico. Entonces, lo más importante de este dolor es interrogar qué hace el paciente, en qué trabaja el paciente, si es deportista. Es un dolor que tiene un carácter punzante, tiene una intensidad variable dependiendo de los agravantes. En la mayoría de los casos se debe tomar en cuenta que el dolor, este tipo de dolor es asociado al precedente traumático. Y aumenta con la presión manual. Cuando le dicen a un paciente, por ejemplo, que ubique su dolor, él dice que le duele en ese mismo momento o cuando lo tocan. Aumenta durante la respiración profunda y durante el esfuerzo físico. Luego tenemos el herpes zóster o varicela. El herpes causa neuritis sensitiva, afectando los dermatomas ubicados en la pared torácica, y esto se debe a que el herpes se adquiere en la infancia como varicela. Entonces se puede generar cronicidad en nuestro organismo y en condiciones o en presencia de comorbilidad del paciente puede llegar a producir herpes zóster, afectando de esta manera los ganglios nerviosos y los dermatomas, produciendo dolor torácico. De hecho, es uno de los dolores torácicos que actualmente se ha tomado mucho en cuenta porque lo produce con frecuencia. Ok, tenemos el dolor torácico de origen psicógeno. Este tipo de dolor tiene muy poca correlación clínica. En realidad se presenta en la consulta como el llamado falso cardíaco porque se hace el examen físico a este paciente y no presenta signos y síntomas comprobables con dolor de origen isquémico. Se localiza, ocupa gran parte del tórax izquierdo, puede llegar a localizarse la región inframamaria, en la región borde external izquierdo, ocupa gran parte de la glándula mamaria izquierda. Por eso lo confunden con el dolor de origen miocardico, que se llama falso cardíaco. Este tipo de dolor, algo muy importante, es que se presenta en mujeres jóvenes, mujeres que son preadolescentes o adolescentes, debido a que se asocia a estrés sostenido. Los factores desencadenantes, como anteriormente les dije, puede ser el estrés sostenido, la ansiedad, depresión, insomnio. Cuando examinamos este tipo de pacientes, se llevan la mano al pecho, la desplazan hacia la línea axilar media izquierda, refiriendo su dolor como bastante intenso. Es un dolor que se acompaña, cuando el paciente se observa, se acompaña de llanto frecuente, sensación de angustia, llanto frecuente y motivado, depresión, ansiedad, ataques de pánico, malestar psicológico en su mayoría. Y por último, las causas misceláneas de dolor torácico. Este tipo de dolor torácico que les mencionaré a continuación son algunos tipos de dolores que no tienen un malestar en específico. No se presenta una sintomatología clínica específica
y no se ha comprobado un dolor torácico que tenga todas las características que les he mencionado anteriormente. El primero de ellos es el dolor de origen mamario. La glándula mamaria es bastante sensible al proceso inflamatorio. Este tipo de dolor se localiza en cualquier espacio intercostal, puede irradiarse a toda la cavidad torácica. A diferencia del dolor de origen psicógeno, que es más frecuente en las mujeres también, este tipo de dolor afecta a mujeres mayores, a mujeres adultas, incluso mayores de 40 años. Se acompaña de disnea, se acompaña de taquicardia y también se acompaña de paroxismo, que puede atenuarse con la respiración profunda, con el ejercicio físico, con el esfuerzo. Síndrome del restaurante chino, si existe este tipo de dolor torácico. Es un patrón benigno que se produce por una reacción excesiva al glutamato monosódico. El dolor se localiza retroesternal, puede parecer un infarto en miocardio, por eso este tipo de pacientes se asusta después de comer. Y tiene un carácter quemante no solo en el tórax, sino en la cara, en las manos y en las piernas. También se acompaña de disnea, se acompaña de taquicardia, se acompaña de cefalea en algunos casos. Ahí tenemos el síndrome de la abertura torácica superior, y esto en su mayoría se produce por traumatismos que llegan a afectar la clavícula o las primeras costillas. Esto se da porque, ¿qué presenta este tipo de dolor torácico? Parestesias en el brazo, y si llega a afectar el brazo izquierdo, puede asemejar un infarto al miocardio. Entonces, este tipo de dolor torácico se acompaña de cefalea, se acompaña de disnea, se acompaña de taquicardia. El paciente le duele cuando sube los brazos por encima de la cabeza y aparentemente cuando los baja le deja de doler. También se acompaña de diferencias de presión arterial en ambos brazos. Ok, por último, el dolor torácico de origen miastínico. La causa principal es la miastinitis aguda, que es una infección que va a afectar el tejido conectivo laxo que envuelve el mediastino. Y esto se produce por tres factores. El principal de ellos es por lesiones penetrantes del esófago, y es el más frecuente. Luego tenemos las intervenciones quirúrgicas complicadas, y luego tenemos la infección del tejido conectivo subyacente, es decir, tejido retrofaríngeo, tejido peritoneal, tejido pericárdico, incluso adenopatías pueden llegar a afectar al mediastino. Este tipo de dolor se localiza retroesternal, se irradia al cuello, inicia de forma súbita, aguda. Lo más característico de este tipo de dolor es que es poco frecuente, y cuando se presenta es bastante grave, porque se presenta una característica importante, obviamente, es la fiebre, porque es una infección, pero también se presenta con signos de septicemia. Entonces este tipo de paciente lo vamos a ver bastante grave y es poco frecuente. Ok, para concluir y hacer un resumen de todo lo que dije, tenemos que el patrón muscular aumenta durante el esfuerzo, el patrón muscular se relaciona con la sobrecarga de peso, el patrón esofágico, tanto reflujo esofágico y úlcera péptica, aumentan durante la ingesta de alimentos cítricos, café, gaseosa, es retroesternal, no debe ser confundido con un infarto, debe interrogarse bien este tipo de dolor, la ingesta de comida. Patrón de origen mamario, esta afecta a mujeres mayores, se localiza en cualquier espacio intercostal, se presenta cuando el paciente realiza movimientos bruscos, también se relaciona con el esfuerzo. El patrón de origen psicógeno se presenta en mujeres jóvenes y en adolescentes, se acompaña de malestar psicológico y de signos y síntomas como palpitaciones, hiperventilación, disnea. Este tipo de pacientes llevan bastante conmovidas a la consulta. Conociendo todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿cuál creen ustedes que es el síntoma, la causa más frecuente de dolor torácico? Ocular. ¿Ah? Ocular. ¿Leyeron? Entonces, una vez ya mencionadas las distintas etiologías que pueden causar algún tipo de dolor torácico,
que van desde la isquemia hasta el simple reflujo gástrico, es importante que observemos esta imagen. ¿Okay? Y nos hagamos una pregunta: ¿con qué frecuencia en la práctica clínica nos encontramos las causas que originan un dolor torácico? Aquí es donde entra la epidemiología del dolor torácico. Entonces, esta gráfica nos va a ayudar a contextualizar lo anteriormente aprendido. El mayor porcentaje que representa esta gráfica abarca un 42%, lo cual corresponde a dolor torácico de origen gastrointestinal. Esto nos enseña de que los pacientes, cuando llegan a la práctica clínica, ¿sí?, que refieren tener un dolor de pecho, un dolor torácico, en la mayoría de sus casos es de origen esofágico o gástrico. El 31% que ustedes ven acá, que es la segunda porción más grande, corresponde a cardiopatía isquémica. Este porcentaje de pacientes son la prioridad en la sala de emergencia debido a su alto índice de mortalidad. Y esta segunda porción, que abarca un 28%, corresponde a dolor torácico que se origina en la cavidad torácica. Estos pacientes no representan una amenaza mortal inmediata. Hay que tener una buena habilidad semiológica para poderlo diferenciar de los otros porcentajes. En resumen, esta gráfica nos enseña que la semiología es muy importante, ya que nos ayuda a diferenciar si un paciente presenta algún tipo de dolor torácico, y ustedes con la semiología lo pueden diferenciar si el paciente viene por dolor torácico de origen de la caja torácica, o si viene por un dolor torácico que se origina por causas gastrointestinales o por cardiopatía isquémica. Un buen examen físico y un buen interrogatorio nos ayuda a actuar de manera rápida si la vida del paciente se encuentra en riesgo, o de manera precisa cuando no lo está. Dejemos resumido: biblioteca de dolor torácico. Y la de biblioteca, ahorita la ponemos. Preguntas. Fáciles. Bonito. Y lo más importante de esto es que Yo no quiero preguntar, quiero agregar de la información que... La verdad no me meto. Bueno, todo esto lo que voy a decir es de Argente. De la isquemia miocardica me gustó que Osvaldo mencionó lo de los vómitos. Lo que quiero agregar de eso es que es más común que sea por necrosis de la cara diafragmática o del corazón, que es lo mismo que explico por la irritación de los nervios. Ahora, la pericarditis, leí también que puede ser dolorosa a la deglución, que se siente más en la parte central de la columna dorsal. Con respecto al dolor aórtico, es más común en pacientes, bueno, se ve mucho en pacientes con síndrome de Marfan, que son síndromes que afectan el colágeno. También puede haber, claro, estos son cosas muy extremas. Para parecer hay trastornos sensitivos por isquemia medular, si se van a afectar a las arterias espinales. Y también es común que en sujetos de edad avanzada la disección se dé en la subclavia izquierda. Y por último, lo que mencionó Ariadna, de la psicógena, en el Argente lo menciona como precordiales simples, pero explica más o menos lo mismo que explicó Ariadna, pero quería agregar que normalmente es un dolor que se presenta en el reposo y que no tiene que ver con el ejercicio físico. Y ya, quería agregar eso. Hay una pregunta crítica. Cada uno de esos puntos, una recomendación, una conclusión, un aspecto que no se le debe olvidar a nadie de todo lo que estudiaron, de todo lo que resumimos. que tienen una buena habilidad semiológica, como comenté anteriormente, tiene una buena habilidad semiológica y por supuesto estudiar bastante, nos va a ayudar a diferenciar, ¿okay?, el dolor torácico. Y así, o sea, nos puede ayudar a diferenciar si el dolor proviene de causas como la gastrointestinales o si el dolor es de origen cardíaco. Es muy importante que tengamos una buena técnica y una buena habilidad. Y por supuesto tengamos una ¿Qué es tener una buena O sea, yo creo que lo que más se refiere es a realizar un buen interrogatorio, algo muy completo, incluyendo antecedentes familiares. exhaustivo? Exhaustivo, literalmente. Exhaustivo es cuando uno queda cansado. También quería
Minucioso es la palabra. y una exploración física completa. Minucioso. Minuciosa. Interrogatorio y examen físico minucioso. Sí. Completo, integral. Pero exhaustivo no. Exhaustivo cuando no queda. Ay, ya, vamos pues a poder examinar. Tener la habilidad semiológica es la capacidad de interpretar lo que está pasando. ¿Ok? Interpretar lo que está pasando. ¿Se acuerdan cuando veíamos datos de identificación si era el hermano mayor, el hermano menor? El hermano menor o el hermano y sabe que se golpeó, su moral estaba muy fuerte, tiene una esofagitis, una costocomitis, ¿no? Pero el hermano mayor, eso es muy fácil, cada anterior se llevó toda la coronaria derecha probablemente, ¿no? La dificultad radica mucho más, no tanto en lo que tú estudias en los libros, porque todo estudiamos en los libros, sino la forma como el paciente va a describir lo que tiene. ¿Okay? Sobre todo cuando veíamos la parte gastrointestinal. Dime con un dedo, aquí doctor, me duele, o sea, no identifican, es bastante difícil para un paciente diferenciar abdomen de tórax. Entonces por eso es que dicen la boquita del estómago, ellos se imaginan la boca del estómago. Entonces, es ardor, y es ardor para él, pero es el ardor que yo estudié. ¿Qué quiere decir? Por eso como lo dijeron todos, pensar que un infarto, porque es la causa que pueda generar la muerte de un paciente, es primordial, es primordial. Entonces si yo pienso que un infarto, ¿qué hay que hacer? Un electro, unas enzimas, estar seguro de que no es isquemia cardíaca, estar seguro de que no es una disección aórtica, estar seguro que no es una causa grave que comprometa la vida antes de darle de alta al paciente, ¿okay? Porque el dolor torácico siempre es una emergencia. Es muy difícil que ustedes vayan a su consulta, ya sea que cuando empiecen en un ambulatorio, cuando empiecen en un hospital rural, y hasta siendo interno en un gran hospital, que el paciente se siente en la consulta de que electiva, por decirlo de alguna forma, la que se da la cita, diga, ay doctor, me duele el pecho, de cuando hace como 3 meses, es muy raro. El paciente cuando tiene dolor en el pecho, piensa, tengo un infarto y va. O sea, si el paciente que no es médico piensa que es un infarto, que más que nosotros, que somos ser médicos, tenemos que pensar también que es un infarto. Entonces, habilidad semiológica es capacidad de interpretación, con las dificultades del paciente que lo trata de describir y las dificultades del mismo medio en que nos estamos desenvolviendo, las características de la sociedad, el lenguaje que puede utilizar. A ver, de su punto. Que es muy importante saber que los pulmones y la flora visceral carecen de terminaciones nerviosas y que al momento de hacer el diagnóstico hay que evaluar bien debido a que como tal el origen del dolor de las diferentes vísceras se origina en el dermatoma donde se ubicaba en el periodo embrionario. Entonces por eso es que todas las vísceras intratoracicas, la mayoría comparten los mismos segmentos nodulares y es por ello que los dolores se irradian y se tienden a confundir, por ejemplo, el de un infarto con el de que puede ser con un dolor que puede ser de origen esofágico, como dijo Juan, gastrointestinal. Hay que saberlo diferenciar al momento de diagnóstico clínico. La interpretación neurológica de la vida del dolor. Eso implica una dificultad. Y con base en ese conocimiento tenemos que pensar siempre que es un infarto. Ese es el aporte. Recuerden que cuando ustedes dicen, hemos resumido bibliotecas de información, es porque agarraron lo más importante y eso es lo que tenemos que decir. Y eso es lo que tenemos, no se nos puede olvidar. Y esto es para todos. Recuerden que las críticas que nos puede dar un grupo es para todos, no es para el grupo solamente. En la cadencia, todos se pusieron de una forma maravillosa, con buen tono, buena cadencia, buen ritmo, pero le hicieron énfasis a todo. Todo era importante, pero de todo lo importante hay algo más importante. Es cuando uno le dice a la audiencia, repitan conmigo, esto es esto y esto. No se nos puede olvidar. ¿Sí o no? Es donde uno hace la pregunta, el caso clínico, así por eso. Muy bien, Lo que ya mencioné con respecto a no subestimar, ¿me entiendes? Revisar
como... Sí. Es una expresión Yo que... sé que es una cuestión. Lámina 19. Es de la piedra angular. A mi parecer, yo interpreto como que es el punto No, central. pero es que eso no es interpretación. ¿Qué es la piedra? ¿Alguien sabe qué es la piedra angular? ¿Ah? La base. La base. ¿Creen que la base es más? ¿Alguien tiene un papá, mamá, arquitecto, hermano arquitecto, ingeniero? Nada. ¿Han ido a misa en algún momento de su vida? La piedra angular en los arcos, en arquitectura, un arco, todas las, como decir, hoy día son, uno va a comprar ladrillos a la cafetería, pero antes eran piedras macizas. Y para evitar que el arco cayera a tierra, se coloca una piedra angular que sostiene todas las cargas. Es la piedra más importante de todas las cúpulas. O sea, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir para el Vaticano, hay una de las iglesias de Santa María de Mayor, que antes era un templo pagano, que todas las piedras están una sobre otra y no tienen nada de ese mismo, sino que la carga se soporta sobre una sola piedra que es triangular. Esa es la piedra angular. Es una piedra triangular, por eso es que se le dice angular, que soporta todas las cargas del arco. Y como es la más importante, se hace esa alegoría a los términos, a las ideas, a las recomendaciones más importantes. Esa es la piedra angular. Esas son las dos críticas que exhaustivo, no utilice más esa palabra, a no ser que sí se vaya a cansar por algo. Y la piedra angular, ya saben de dónde sale. Muy bien. Invita usted ahora. Bueno, el tipo de dolor torácico que yo mencioné, tanto los síndromes conexionales como los tales, son bastante frecuentes, de hecho. Y Ese no se nos puede olvidar. ¿Qué no se puede olvidar? Que lo que aumenta y disminuye, bueno, lo que se presenta durante la actividad física, durante el esfuerzo. Quería que dijeras nuevamente eso. No es el esfuerzo, es el movimiento. No es lo mismo. No es lo mismo, porque si mi costilla, mi esternón, la unión costo-esternal está inflamadita, yo no hago mayor esfuerzo moviendo el brazo, pero el movimiento da el dolor. ¿Ok? Entonces, el dolor de origen cardiovascular es el esfuerzo. Implica subir una escalera, levantar una bolsa, caminar ciertos tramos de distancia, lo que implique esfuerzo. En cambio, osteomuscular es movimiento, que no necesariamente tiene que ser esfuerzo. ¿Ok? De hecho, el movimiento puede ser pasivo, es decir, el paciente no se mueve, sino que tú lo mueves como examinador. Sí, Te agarras el brazo, quédese tranquilo. ¡Ay! El paciente siente mucho dolor, pero no siente mucho alivio. Porque si es de origen cardíaco, yo le puedo caer a golpe y no aumenta ni disminuir el dolor. Chévere. Sí, este tipo de dolor también se presenta, como dije, con la presión manual. Luego tenemos el dolor de origen gastrointestinal. Que a lo mejor que son los más frecuentes, debemos interrogar sobre la ingesta de alimentos, cómo se presenta. Eso. Pero no, o sea, lo que les trato de decir a todos es que no sean tan ambiguos en la explicación. Lo que está diciendo es verdad. Pero lo importante del dolor de origen gastrointestinal, esofagitis, reflujo, es su relación con la comida. Y no lo tienen los demás. ¿Entendido? Si yo tengo inflamación del corazón, de las costillas, el músculo, eso, como, no se modifica. Si tengo derrame cerebral, no se modifica. Si tengo un infarto, no se modifica. Pero si es gastrointestinal, si como, puede aumentar o disminuir. Y eso es una pérdida. Eso es un red flag. Tengo dolor, comiste, ay doctor, comí medio más. Eso es gastrointestinal. No sé qué será, pero es el esófago. No, cuando comiste encima eso es gastrointestinal. ¿Me explico? Entonces, no confundirnos con que sí aumenta, que no aumenta. Si modifica con el prandio, eso es gastrointestinal. Omeprazol, supralfato, igualito que hacemos un electro. Porque lo primero que tenemos que pensar. Osvaldo. Bueno, yo como el cuadro que les hice al final,
Por lo menos en el caso de las anginas sería la duración y también su desencadenante. Como ya sabemos, la angina estable es un paciente, es un dolor que el paciente ya reconoce, él sabe que al realizar un esfuerzo va a tener ese dolor. Pero cuando termina dicho esfuerzo, ese dolor alivia. Cosa que no ocurre con la angina inestable. La angina inestable puede aparecer inclusive hasta en el reposo. ¿Qué no se nos puede olvidar, Pascual? Bueno, eso, los desencadenantes de cada uno. Que las anginas serían los desencadenantes. El esfuerzo, o sea, siempre preguntan el esfuerzo. ¿Cómo empieza ese dolor? También otro que nos ayuda sería la duración, ya que sabemos que un infarto del miocardio dura más a comparación de las anginas. Y con la pericarditis, la fiebre. Si un paciente tiene dolor torácico y fiebre, hay que empezar pericarditis porque es un proceso infeccioso. ¿Qué es más grave, el infarto de miocardio o una disección de órgano? Antes de que ustedes entraran a la materia, yo creo que 2 semanas, una semana antes, tuve un paciente en el hospital. Dolor torácico fuerte de intensidad, 36 años, sin ningún tipo de antecedentes de nada. Dolor torácico de fuerte intensidad y paraparesia. Se fue a sentar en la poseta porque creía que tenía ganas de evacuar y tuvo que buscarle a la esposa y alzarla porque no podía caminar. Mi alma, llegaron a la emergencia, dejaron los internistas de guardia porque apenas estaba empezando el posgrado y no sabían dolor torácico, angiología. Entonces, bueno, ellos lo ingresaron como una mielitis y con un infarto, o sea, 2 diagnósticos. 2 diagnósticos, porque no estudiaron disección de aórtica en ningún momento de su vida. Cuando nos llaman a nosotros, evidentemente tenía diferencia en la presión arterial, diferencia en los pulsos, era una disección de aorta. Pero tenía ya en ese momento cuadriparesia, no moría. Los internistas dijeron que era ahora Guillain-Barré, o sea que a las 12 horas tenía un tercer diagnóstico. Locos los dos. Anatómicamente, como el comentario que dijo Gabriela, la arteria medular nace de la aorta, pero puede nacer de la aorta abdominal o de la aorta torácica. Esto es una variable. 90% sale de la abdominal, pero en este señor sale de la aorta torácica y se infartó, es lo que se denomina síndrome de Allan-Kirch. Entonces, la perla, lo que no se nos puede olvidar, que si el paciente tiene dolor torácico y tiene déficit motor, es una disección de aorta hasta que se demuestre lo contrario. Porque la intensidad del dolor depende de lo que uno interprete del paciente. El paciente puede tener dolor psicógeno, y decir, ay doctor, me voy a morir, y sudan, y vomitan, y tienen disnea, hasta el más pintado se le pasa. Y no tiene nada de lo que está simulando. ¿Me explico? Pero la paraparesia, es decir, el síndrome ductual, que no puede hacer pupú, que no puede hacer pipí, que tenga babinquín bilateral, eso no se puede fingir, no se puede fingir. Entonces, la perla es la paraparesia, para sospechar la disección de aorta. Todo lo demás, sí, que el esfuerzo, no el esfuerzo. Bueno, sí, doctor, yo me esforcé. ¿Qué esfuerzo por usted? Bueno, yo me esfuerzo todos los días por ser mejor. Hay que hacer un electro encima, o sea, no podemos estar ahí con esas ambigüedades. Pero la paraparesia es la pérdida. Para mí la probabilidad de origen respiratorio es que es de carácter pulsante. Y la declaración física, el examen físico. La ocultación, la palpación, todo eso. La percusión, dirección. Pero ¿qué no se nos puede olvidar? Tiene carácter pulsante. ¿El pulsante qué? Lateral. El derrame pleural, la pleuritis. La pleuritis, el derrame pleural. Y se puede irradiar a veces hacia el hombro, hacia el cuello. O sea, como en la No ocultación. se le puede olvidar. En la ocultación no se escucha nada, el enfermo es inconsciente. O sea, eso. Fíjate, Ariadna explica la osteomuscular, ¿correcto? Pero no es lo mismo esfuerzo, movimiento que la inspiración. Entonces, el dolor pleurítico aumenta con la inspiración.
¿El infarto aumenta con la inspiración? No puede. ¿La esofagitis aumenta con la inspiración? No aumenta con la inspiración. Entonces, la relación con el movimiento respiratorio, inspiración. El paciente le dice: tengo dolor. Agarre aire. Eso es pleura hasta que se encuentre el contrario. Pleuritis, derrame, motora, neumotora, lo que sea que haya ocupando la pleura aumenta con la inspiración. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Que haya relación o no con el esfuerzo depende del paciente. ¿Me explico? Que haya relación o no con el mismo movimiento depende del paciente. Pero habitualmente el paciente llega con platipnea, o sea, movimiento respiratorio muy corto, muy leve, porque se duele mucho, le duele mucho. Y a veces ponen la mano en el tórax simplemente porque creen que les va a mejorar. Y relativamente, neurológicamente así, si tocan la piel, el dermatoma se engaña y mejora el dolor. Eso pasa también en abdomen. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Y ustedes alguna otra pregunta o comentario? ¿Disfrutaron el seminario? Sí, fue muy interesante. Yo también lo disfruté. Lo he disfrutado todo. Gracias. Muy bien. Felicitaciones. Es muy difícil, depende del paciente. Por ejemplo, el paciente que tiene diferencia de gastritis de infarto de cara inferior. Es difícil. Ahí es donde el examen físico juega un papel fundamental. Si es gastritis no tiene que tener segundo o tercer ruido, arritmia, extrasístoles, ¿no? Uno dice, no, quiere decir más tórax. Y por ejemplo, si hay relación con el prandio, y ese dolor que sienten en el pecho mejora con la comida, ¿no? Bueno, empieza aquí y se refiere para acá. O empieza aquí y se refiere para allá. ¿Ok? Pero lo importante, cuando tengas esa duda, hijita, es que piensen que es lo peor. Puede ser un esofagitis, pero puede ser un infarto. Hago todo el infarto. Y al mismo tiempo le estoy colocando omeprazol. El buen médico primero trata y después averigua. Sobre todo en este país que los exámenes paraclínicos se tardan tanto. Se tardan muchísimo. Entonces no podemos perder tiempo. Tenemos una vida. ¿Entendido? ¿Otra pregunta, jóvenes? El dolor de la neuritis intercostal, ¿ese es el dolor muscular? Sí, lo que pasa es que la neuritis, fíjense, por ejemplo, en el herpes zóster, que explicaron muy bien en el seminario, puede preceder meses el dolor a la aparición de la lesión cutánea. O sea, cuando el paciente tiene el herpes, las lesiones vesiculares puede aparecer 6 meses después. No, ya yo tenía ese dolor. Entonces, el dolor de la neuritis lo describe el paciente respetando el arco costal. Y muchas veces no tiene relación ni con el movimiento ni con la palpación, porque es neuritis pura. Cuando tiene más relación con el movimiento es osteocondritis, una miositis intercostal. Bueno, porque claro, yo llegué a verlo, a la gente que llegaba, un dolor que yo no quiero un infarto porque le dolía. Claro. Y el médico diferenciaba con una técnica que era con un dedo, hacía una técnica y decía que tenía una neuritis porque se agravaba el dolor. Ese confundir los términos. Si yo toco y hay dolor, eso es músculo o hueso. Sería ostocondritis, pero no tiene que ver con la neuritis. Muchas veces un paciente puede tener una neuritis y uno palpa y no aumenta. Puede ser que no. El nervio intercostal está protegido por la costilla, o sea, es imposible tocar el nervio. Entonces, por ejemplo, si genera nervios, ansiedad, pero el otro también, porque uno, claro, se preocupa de que me duele palpar. O sea, ¿cómo se puede diferenciar? Si puede ser, no sé, uno puede Esa es llevar una excelente pregunta. ¿Cómo diferenciar el dolor psicógeno del dolor real, la ganancia secundaria? La ganancia secundaria. Un paciente que finge tener dolor, que con ese dolor está ganando algo. ¿Ok? Ay, me duele. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Ay, me puede agarrar la mano. Ay, me duele. Y se le pasa. Bueno, mamá, yo no voy para la casa
se me quitó el dolor. ¿Me explico? Pero por ejemplo, si viene de un ataque de pánico, de una inundación, porque la persona está muy estresada, muy dolida, producido por eso, no porque la misma o los cálculos, sino que también presentando de verdad. O sea, como simplemente veo que también se puede llevar a la ansiedad. O sea, por ejemplo, a mí me da un infarto, yo, que realmente soy infarto, y ya yo pienso, o sea, empiezo a poner nerviosa, preocupada. Claro. Por eso, ¿cómo lo voy a diferenciar? No, o sea, un ataque de pánico real, no busca un dolor de pecho, de un tumor infarto que también me vaya a producir. El dolor es un enemigo invisible. A veces podemos tener esa dificultad, hasta el más pintado. A mí me lleva un paciente en la emergencia, ser psicológico, psicosomático. Ojo, no es lo mismo un dolor psicosomático a un síndrome facticio. El psicosomático de verdad siente el dolor, de verdad, real, pero no es nada malo. ¿Entendido? Entonces, simplemente yo hago lo que tengo que hacer. ¿Tiene dolor torácico? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No está relacionado con el esfuerzo, no tiene antecedentes cardiovasculares, pero hago lo que tengo que hacer. Le hago un electrocardiograma. El electrocardiograma está normal. No me parece, pero hay que confirmar con las enzimas. Y pido troponina. Y la troponina está negativa, o sea que no tengo, yo debo que levantar. Ya lo hago. No hay correlación química, no hay correlación electrocardiográfica, no hay correlación enzimática. Ya tú puedes tener un criterio químico y paraquímico de que no tiene nada malo. Ahí es que uno dice, bueno, tienes que visitar psiquiatra, psicólogo, todo eso. Pero después que ya pasó eso, un psiquiatra no puede llegar a un paciente con dolor torácico de origen psicosomático sin que se hayan hecho las cosas, porque si es pena que uno diga, el psiquiatra pidió las enzimas y la troponina eleva, así era un infarto. No vayamos a ese médico, se no sabe. Que a veces, sobre todo el neurólogo, que ve que el paciente neurológico casi siempre también tiene un proceso psiquiátrico. Uno puede caer en el error, todo es psiquiátrico, no. El psiquiátrico es lo último que uno piensa. Te iba a decir que, o sea, que eso te van a estar preguntando lo de que cómo sabía, pues, porque hay personas que son ansiosas, que son estresadas, y a veces pueden necesitar taquicardia, pueden sentir dolor, y ya no se palpitaciones, y que a veces ya no se tiene que tuvo un examen, no sé qué, y ya tú ahí te vas dando cuenta de cómo es la persona, pues, y puedes sacar cuenta de que de repente no es un infarto, sino otra cosa, y obviamente a lo que Waldo iba hablando, muchos se llevan una mano en el pecho. Diferencia en el pulso, igual. Igual no hay una disección. Y aquí para los hospital hacer una referencia. No, y puede producir paraparesia. Eso puede pasar perfectamente. Muy bien. Doctor, ¿el síndrome de Tics es exclusivo de esta? 10. Sí, no es en inglés, es un perfecto polaco. 10. ¿Es exclusivo de la segunda unión? No, de cualquier espacio intercostal o de unión coctoexterna. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, jóvenes. Profe, ya yo sé que preguntaron sobre neuritis, pero ¿cuáles son exactamente, una diferencia más característica sobre neuritis, la diferencia entre neuritis intercostal e infarto? Porque hay algunos pacientes que el dolor es muy parecido al de la neuritis, un dolor que empieza lo digo por experiencia personal, un dolor que empieza en el pecho y que se irradia al cerebro izquierdo, entonces uno piensa de una vez en infarto. Probablemente el diagnóstico que da el médico es neuritis, entonces ¿cómo lo que Pero ese diagnóstico que da el médico es errado. ¿Me explico? O sea, no todo dolor torácico no isquémico es neuritis. La neuritis es porque es el diagnóstico que se sabe, ¿entendido? Pero una cosa es nervio, otra cosa es músculo, otra cosa es costilla. Entonces, la palabra, no sé por qué le cuesta costocondritis, o colocar condritis. Pero ningún dolor osteomuscular, por ejemplo, se irradia al brazo. El único dolor que se puede irradiar al brazo, que es diagnóstico diferencial, es la compresión radicular cervical.
Entonces, cuando lo sospechamos, a veces se nos olvida, pero por casualidad no te duele aquí el cuello. Ay, sí, doctor, me duele el cuello muchísimo. Pero me preocupa el dolor torácico, pero el cuello me duele. Ay, te traquea, sí, me traquea. Y se te duermen las manos por la madrugada. Sí, doctor, eso es horrible, ¿cómo sabe? Entonces, cuando fuera ese dolor en el brazo, que pensaron que era irradiación del tórax, termina siendo compresión radicular cervical. Ya vamos camino. Entonces, si interrogamos un poquito más, nos detenemos un poco, echamos un pie para atrás. Ah, y te duele también la espalda, el dorso. Sí, doctor, yo trabajo todo el día en una computadora en Samba de la 70, y ahí de otro porque y ahorita postura. Ajá, y las piernas también. Ay, doctor, ¿cómo sabe? Entonces vemos que es toda la columna. Entonces el paciente termina teniendo una espondiloartrosis. Las curvaturas tanto de la columna cervical, dorsal, lumbar y sacra se modifican, empiezan a comprimir los nervios y tiene dolor. Cuello, tórax, región lumbar y se irradia hasta las piernas. ¿Okay? Pero le preocupaba el dolor torácico, por eso es que consultó. Por eso es que el motivo de consulta no es lo que dice primeramente el paciente. Porque si yo respeto el motivo de consulta, el diagnóstico es infarto. Hay que ir un poco más allá. Tiene tantos años, no es hipertenso, no es diabético, no fuma. El dolor no está relacionado a un esfuerzo real. Ya empiezan a los red flags, que no, ya vamos a echar para atrás y vamos a ver de otro punto de vista. Entonces, con respecto a la neuritis, para yo plantear diagnóstico de neuritis, tiene que ser el dolor respetando el arco costal, el dermatoma o el miotoma. Y segundo, ser de carácter neuropático. Es decir, que el paciente no encuentre una palabra para describirlo. No, doctor, es como un hormigueo, como un peso, como un negro montado, como una hormiga, como si estuviera cayendo agua por un vidrio. Dolor tipo cayendo agua por un vidrio. Eso no está en los libros. Pero lo que sí sale en los libros es que cuando el paciente no lo sabe describir es neuropático. Y si es neuropático es nervio. El nervio se puede inflamar, es una neuritis. Pero no puedo soltar esa palabra neuritis así como así. Eso es como la síndrome viral. ¿Qué tiene? Dolor de cabeza, síndrome viral. ¿Qué tiene? Dolor? Síndrome viral. Síndrome viral. Es el único diagnóstico que se sabe. Sí, específicamente le iba a preguntar esa parte porque había mencionado mucho en uno de los dolores que deberíamos asociar o deberíamos preguntar bastante sobre a qué se dedica nuestro paciente, qué haga, porque consulte por su dolor, específicamente lo que está mencionando. Personalmente he visto casos, pacientes consultando por dolor torácico, pero el dolor termina siendo una compresión en la parte cervical. Entonces se encuentran afectados todos los nervios, tiene problemas con lo que es túnel escarpiano al final. Entonces, sí, casi siempre está asociado en ese momento o que el paciente trabaja en construcción o que el paciente va al gimnasio pero no hace buena postura y la postura como tal. Entonces, esa parte también siento que es muy importante porque ya ahí no sería dolor torácico, ya sería otra cosa. Hasta el mismo carro maneja usted, sí. Uno ve el paciente chiquito y la camioneta todo. Esa postura genera mucho dolor torácico. Pero hay que tener índice de sospecha. Índice de sospecha. Doctor, y también se tomaría mucho en cuenta lo que es el antecedente del paciente, es decir, ¿no? O sea, mi familia, mi abuelo murió de un infarto, mi padre murió de un infarto, yo me pongo infarto. Lo que pasa, ustedes están entrenándose en un esquema de historia clínica, en un esquema de historia clínica que se basa en datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, pero en la vida real uno empieza con la enfermedad actual. Es decir, señor, ¿en qué le puedo ayudar? No, tengo dolor torácico. Ahí me apareció. No, agarré 2 bolsas, subí las escaleras y me empezó el dolor. Me quedé sentado y se me quitó. Me intenté parar y me volvió a dar. Me quedé tranquilo y se me quitó. Y te dieron ganas de vomitar, no te dieron ganas de vomitar. Eres hipertenso, diabético. Fíjate qué pasó de la enfermedad con los antecedentes. Entonces los antecedentes, primero el que me interesa, el hábito tabáquico. Después las enfermedades, el hipertenso, el diabético. Tu papá. Y lo último, señor, ¿cómo es que se llama usted? El último, lo que tiene que ser, yo fui entrenado como lo primero,
Es lo último que yo pregunto. De hecho, se ingresan y están hospitalizados y no sé cómo se llama todavía. ¿Ok? Entonces, es simplemente ir armando las piezas de la historia clínica para después cuando se vaya a presentar, me lo presento a mí mismo porque la medicina es un ejercicio individual, ¿no? Entonces, armar todos esos antecedentes son importantísimos. A partir del motivo de consulta, uno va preguntando los antecedentes que le interesan. Si el paciente se va a ingresar en la clínica o en el hospital, uno tiene que ya ir poco a poco, a te operaron, no te operaron, si es pertinente, si tuvo aborto, si todos los antecedentes que se tienen que preguntar. Bueno, doctora, con respecto a eso, yo mencioné que era necesario preguntar, aparte de los antecedentes personales, los familiares con respecto a un dolor torácico, enfermedades coronarias, neumopatías, enfermedades intestinales, traumatismo y uso de medicamentos. El antecedente más importante desde el punto de vista cardiovascular es el hábito tabáquico. El hábito tabáquico, nada más. Segundo, tal vez muerte súbita en familiares, jóvenes, ¿no? No, se murió súbitamente a los 90 años. Morirse súbitamente. Sino 30, 40 años, muerte súbita, uno dice canalopatía, malformación coronaria, puentes musculares que se pueden heredar y generar esos procesos. Para ti, Vanessa, ¿cómo se puede diferenciar? O sea, algo así bastante como característico entre un reflujo, pero ya avanzado, y una úlcera, porque el reflujo también puede dar dolor torácico. La úlcera no tiene dolor. No necesariamente. Sí, porque el reflujo De hecho, el reflujo gastroesofágico no da dolor. El reflujo gastroesofágico es la causa de la esofagitis. Y la esofagitis es la que da el dolor. El dolor es opresivo y relacionado con el tránsito. Como digo, aumento o disminuye con el tránsito. Eso es lo más importante. Cuando el paciente tiene reflujo gastroesofágico puro, sin esofagitis, el motivo de consulta es tos. Porque como hay reflujo gastroesofágico, esas goticas de ácido clorhídrico llegan a la glotis y generan tos. Entonces, hasta el paciente que va para el neumonólogo, doctor, tengo asma, no se me quita y no mejora con la bombita. Le colocamos un omeprazol y se le acabó el asma. Doctor, y también el paciente con reflujo, la posición como que importa mucho, porque suele a veces preferir que el dato aparece. Ya uno eso lo pregunta. Ajá, cuando estás sentado no te da y cuando estás acostado te da. Ahora que me lo dice, ok, lo relaciono. ¿Vale? Doctor, ¿cuánto tiempo de presión debe tener la disección óptica para que se manifiesten los apariencias? No, segundos. Pasa al mismo tiempo. Todo depende de la disección aórtica, como comentó Gabriela. Hay síndromes relacionados con defectos en la síntesis del colágeno, que es el Marfan y el Ehlers-Danlos, que no tienen que estar relacionados con crisis hipertensiva, pero la causa más frecuente es crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva. Para que el paciente con disección aórtica tenga dolor en el cuello, es que la disección agarre para la carótida y se diseque aorta y carótida. Se puede disecar aorta y subclavia, que se infarta el brazo. Se puede disecar aorta y Adam Kiewicz, y se puede disecar aorta y femorales, tranquilamente. Son cuadros clínicos muy difíciles. Cirugía cardiovascular. Normalmente el paciente fallece. Son enfermedades muy ingratas. Si el paciente está en estado crítico, tenemos un periodo de tiempo para hacer todo la parafernalia preoperatoria para que los cirujanos cardiovasculares coloquen prótesis o endovasculares o externovasculares para salvaguardar, porque ni siquiera es corregir el aneurisma. La corrección aneurismática sale por circulación extracorpórea, sacar la sangre de la aorta y tratar de reparar la muscular. Son cirugías muy grandes cirugías, son milagros.
mañana tenemos actividad en los grupos que van a participar el sábado en la actividad comunitaria. Profe, pero sería a las 10 ya, porque en la mañana tenemos patología. Sí, a los que terminen de patología me avisan, doctor, nos vemos allá. No tienen que ir todos los que van a participar, puede ir una representación de cada brigada, 2 o 3. Vamos a ver la dinámica y a hacer la clasificación de los medicamentos. O sea, mañana, estoy diciendo mañana. El sábado los que están estimados. Profe, le quería preguntar. En mi caso yo tengo tramadol con paracetamol. ¿Es sirve también? Sí, claro. Todos los medicamentos ustedes no se imaginan se necesitan. Pero solo los que son tabletas y cápsulas, endovenoso y nada por el estilo, o sea, para... No, habitualmente no. Dígame. ¿Sirve llevar Claro, claro. Doctor, ¿no tiene creatina? Buenísimo. No lo tomamos nosotros también. Ya te cambiaste después. Sí, ya. Igualmente, les recuerdo el grupo de INEA, ¿verdad? Sí. Tienen seminario. ¿Y después de INEA qué viene? ¿Dolor abdominal? No ha asignado otro Yo he asignado otro. ¿Y qué grupo viene? Tampoco lo hemos podido.